el ánimo de darles instrumentos, herramientas para poder desarrollar un negocio dentro del comercio exterior, que siempre es una opción, una alternativa en estos tiempos, reitero, tan complicados de la economía, no solo nacional, sino internacional, y que justamente, como lo menciono, pretende dar tips, claves para poder desarrollar un negocio. Es para nosotros muy importante que estén con nosotros en esta reunión, porque de aquí surgen, por supuesto, preguntas, dudas, comentarios, mismas que desde luego estaremos dispuestos para resolverlas en su momento. En un contexto rápido, un plan de negocios en el comercio exterior tiene que ver con procesos que derivan de planeación. Y con una introducción muy rápida, muy breve y muy concisa, yo les haría la siguiente analogía. Todos nosotros, en todos los aspectos, sean personales, profesionales, laborales, académicos, empresariales, hacemos un plan. Nomás que muchas veces lo hacemos de manera intuitiva. En ocasiones hacemos cosas de manera intuitiva, pero que derivan de planes, que derivan de procesos que a lo mejor son tan rápidos que no nos percatamos de lo que estamos haciendo. O en ocasiones pueden ser tan relevantes, tan trascendentes para nuestra vida, que entonces sí, damos una pensada mucho más detallada al mismo. Entonces yo les muestro aquí en la pantalla, de manera muy concisa, muy concreta, como lo dije, qué es el proceso de planeación, para qué sirve, cómo se realiza y después, como lo dije, algunos tips que siempre en este tipo de charlas, de conferencias, de pláticas, son útiles para quienes nos hacen el favor de escuchar y de ver. ¿Para qué sirve el proceso de planeación? Yo conozco un empresario muy importante, no mencionaré su nombre, es un empresario muy importante, es un empresario que ha sido muy exitoso, ciertamente famoso, que dice que la planeación no sirve para nada. Desde luego que yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, porque como lo dije, todos para hacer cualquier tipo de actividad planeamos, algunas veces empíricamente, otras veces de manera más científica, de manera más técnica, pero lo hacemos siempre en el contexto relacionado con un objetivo y con una serie de, por supuesto, instrumentos para llegar a tal situación. En tal virtud, si esta persona dice que el proceso de planeación o la planeación como tal no sirve para nada, vamos a tratar de identificar por qué señala eso. ¿Cuáles son sus argumentos para haber vertido esta idea hace algún tiempo ya? No lo dijo hace poco, lo dijo ya hace algunos años. Y yo analicé esa declaración y esos, digamos, ideas que en su momento, reitero, externó, e identifiqué que él se refería básicamente a lo siguiente. Cuando uno planea, repito, temas personales, laborales, académicos, empresariales, profesionales, cualquier índole, normalmente se encuentra durante ese camino con obstáculos. Desde luego, en todos los procesos hay obstáculos, siempre hay problemas, siempre hay situaciones que se van presentando. Pero también hay un proceso en el aspecto de la planeación que indica que más allá de los obstáculos, uno tiene que ir improvisando. Son famosos, por ejemplo, aquellos empresarios, aquellos directivos, aquellos ejecutivos, en cualquier giro de la empresa, en cualquier giro de los negocios, que al tener un problema que era inesperado, tienen una gran capacidad para improvisar. Entonces, seguramente esta persona que dijo que el proceso de planeación no servía para nada, no tenía capacidad de improvisación o no quería que su negocio tuviera obstáculos. Analizándolo de manera más clara, me parece que con estos dos argumentos tumbamos su idea.
Por supuesto que la planeación es importante. Por supuesto que el proceso de planeación sirve para determinar una serie de metas, de objetivos y el camino para llegar a ellos. Claro que vamos a encontrar obstáculos. Claro que tenemos que improvisar. Claro que tenemos que innovar, sobre todo en los últimos años, en los últimos tiempos, desde luego. ¿Quién se imaginaba en el 2018, en el 2019, que íbamos a tener 2, 3 años de una pandemia que afectó todos los sectores, o casi todos los sectores industriales a nivel global, no solo a nivel nacional? ¿Quién se lo iba a imaginar hace 5 años? Pues desde luego que muy pocas personas o nadie. Entonces, habida cuenta de que estas ideas quedan externadas y de que ya nos convencimos de que planear sirve de algo, escuchemos ahora la parte técnica de la charla. ¿Cómo se realiza? Como lo pueden ver en la pantalla. Y ven ustedes ahí 3 letras. Es una D, es una O, es una I. Con toda intención he preparado esta presentación de esta manera para generar este interés y sobre todo esta atención sobre lo que estamos empezando a vislumbrar. Para hacer un plan, primero lo veré desde la óptica general y luego me voy a concentrar en el comercio exterior. Siempre hay que hacer un diagnóstico. Eso significa la letra D. Si no diagnosticamos, la planeación no se hace bien. Necesitamos diagnosticar cómo, el giro, el tamaño, el mercado, el producto, el servicio, el híbrido, lo que vamos a vender, lo que vamos a comprar. Hay que diagnosticar en dónde estamos sentados, en dónde estamos parados, en dónde estamos acomodados para competir. Porque en estos tiempos todo se trata de competir. La O significa, una vez que diagnostiqué, establecer objetivos. Tenemos que ponernos objetivos. Por supuesto, al rato, en unos minutos más, estableceré algunos ejemplos. Esos objetivos tienen que ser viables. No pueden ser utópicos. Pero hay que determinar objetivos. ¿Cuántos? Depende del tamaño, depende del giro, depende, nuevamente lo reitero, del producto o servicio híbrido que queramos vender o comprar. Y al finalizar este proceso, para poderles interpretar estas 3 letritas que ven ustedes allí, de la D, la O y la I, tenemos que identificar instrumentos para lograr esos objetivos después de haber diagnosticado. Si yo no tengo instrumentos para lograr mis objetivos después de haber hecho un diagnóstico, pues claramente el plan no va a salir bien. Pero si tengo claro mi diagnóstico, si tengo claros mis objetivos, que deben de ser, repito, viables, aterrizables, concretos, y si luego ubico e identifico los instrumentos, me parece que el plan empezó bien en ese proceso. Después de haber hecho esto, que esta es, digamos, la parte teórica de la charla, entraré en unos minutos a la parte práctica de la misma, tengo yo que determinar cómo voy a evaluar el desarrollo de ese plan. Aquellos procesos, no importa si son empresariales, académicos o personales, que no se evalúan, normalmente fracasan. Todo es evaluable. Por supuesto, hay diversos mecanismos, tienen diversas importancias, depende de dónde estamos ubicados, pero todo lo que se hace a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel incluso de política pública, a nivel de gobierno, que no se evalúa, está destinado al fracaso, sin duda. Los procesos de evaluación en la planeación de los negocios son aspecto medular para llegar a un resultado eficaz, a un resultado positivo. Me parece que nadie pone un negocio para perder dinero. Que puede ocurrir, sí, pero nadie lo hace empezando con esa intención. Evidentemente nadie lo hace. Todo el mundo lo hace, lo hacemos, lo hemos hecho con el objetivo de generar riqueza, de generar empleos, de generar inversión, de generar bienestar. Esa es la idea de este tipo de asuntos vinculados a los negocios. Y si no me evalúo,
a mí mismo, a mi empresa, a mi universidad, a mi despacho, a mi relación de tipo personal, laboral, pues me parece que no voy a tener éxito. Entonces los mecanismos de evaluación son muy importantes. ¿Cuáles son estos? Entramos en la parte técnica en este momento. Este es el asunto técnico. Ya con lo que hicimos y dijimos ahorita, estamos listos o listas para entender y para evaluar. Entramos a la parte técnica de la charla. Ya comentamos el proceso de evaluación desde una óptica general, que resumo en 1 minuto. Diagnostico, objetivizo y luego determino instrumentos para llegar a ellos. Esas eran las famosas 3 letritas que vieron ustedes hace unos minutitos. Ya tenemos el contexto general. Ahora vamos al contexto particular. Esto ya no puede ser intuitivo. Déjenme, como lo ofrecí hace unos minutos, poner un ejemplo muy simple antes de entrar a la parte técnica. Si yo en este momento tengo planeado ir al teatro en la noche, voy a hacer un plan, pero intuitivo. ¿Por qué? Primero, me tiene que gustar el teatro. Segundo, voy a ver la oferta que hay de obras en un lugar donde yo esté. No puede ser en un lugar en donde yo no esté ubicado, porque entonces el plan empieza a tener problemas. Luego veo quiénes salen en esa obra de teatro. Luego veo cómo me voy a ir. Luego veo cuánto cuesta. Luego veo cuál es todo ese proceso operativo para ir simplemente a ver una obra de teatro o una película al cine, si es que todavía alguien va al cine, porque con tantas plataformas y tantos asuntos tecnológicos ya es más complejo, pero se hace un plan intuitivo. Esa es la parte genérica de la charla. La parte técnica, que ya tiene que ver con el tema de este momento, de esta charla, de esta plática, es cómo hago un plan de negocios en materia de comercio exterior. De eso se trata la película que estamos viendo ahorita, pero siempre hay que dar un contexto general para entender la parte técnica. Hagámoslo pues en este momento. Las etapas que ustedes ven en la pantalla para poder realizar de manera eficaz y eficiente un proceso de importación y exportación, porque eso es el comercio exterior, importar y exportar, comprar y vender, son 5. Por supuesto, son las 5 etapas básicas. Puede haber más. Estas etapas se dividen en varias subetapas, si me permiten la palabra, y tienen que ver con etapas que son sucesivas. No podemos aplicar, por ejemplo, la etapa 4 primero que la etapa 1 que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Entonces, vamos a explicarlas de manera puntual y sobre todo de manera clara y nítida. Paso 1. Queremos hacer una importación, queremos hacer una exportación y estamos en el proceso de planeación. Recuerden, por favor, que en la vida de los negocios hay 2 grandes etapas, la planeación y la ejecución. Ahora estamos hablando de la planeación. Es la etapa inicial y ya después ejecutamos. Bueno, pues esa planeación tiene 5 grandes etapas. La primera, hablemos de cosas técnicas, cosas complicadas. Formar una empresa. Siempre que hablamos de estos asuntos en diversos foros, se pregunta, se me cuestiona, ¿necesito formar una empresa para importar o exportar? Primera parte técnica de la charla, ya que hicimos la contextualización previa. La respuesta es sí y no. Sí, porque es lo más conveniente. Hay diversas modalidades de sociedades mercantiles en este país para poder formar una empresa y por ende empezar a pensar en importar o exportar.
Pero hay una excepción. Si yo no quiero formar una empresa, que ahorita explicaré lo básico para el caso de aquellos que quieren entender esta parte, yo puedo funcionar en el mundo del comercio exterior registrándome como persona física con actividad empresarial. Así me registro ante la Secretaría de Hacienda a través del SAT y así puedo funcionar. Si yo soy de los que piensan que más vale solo que mal acompañado, pues entonces voy y me registro solito. ¿Es válido? Sí. ¿Legalmente se puede? Sí. ¿Es conveniente? Depende. ¿Por qué? Porque normalmente los negocios de comercio exterior tienden, en su mayoría, no todos, evidentemente, a crecer. Y al crecer, las responsabilidades, los riesgos, los costos, por supuesto, crecen. Y se vuelve más conveniente compartirlos con socios. Por eso es conveniente la formación de una empresa. Breves comentarios sobre la etapa 1. En México es muy complicado formar una empresa. Implica costos, implica una serie de trámites, de gestiones que tienen que hacerse y sobre todo implica tiempo. Esto ha sido un mal histórico en la economía mexicana, en la cual en donde formar una empresa conforme a los requerimientos legales y de manera absolutamente correcta y viable es complejo. Me concentraré en 2 o 3 requisitos. Son muchos. Por supuesto, les podría compartir algunos datos generales sobre la formación de una empresa, pero me gustaría concentrarme en lo más importante. Lo primero que hay que hacer para formar una empresa es determinar el tipo de sociedad. La típica, la clásica, la que todo el mundo conoce es la SA, la sociedad anónima, pero no es la única. Hay diversas modalidades en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay diversas modalidades y el tamaño de la empresa es muy grande en términos de la Ley del Mercado de Valores y demás. Depende mucho del tamaño de la empresa a través de la cual esta unidad económica se puede formar. Pero lo primero es acudir con un fedatario público, con un notario público, con un corredor público para formar una empresa. Me concentraré solo en lo más importante, desde luego, por razones obvias. Después tenemos que pensar, y esto lo he manifestado muchísimas ocasiones, en diversos foros, en la parte fiscal. Lo más importante de una empresa, de un negocio, pasa por los impuestos. La parte fiscal, no digo que sea la única, claramente, pero es la parte medular, la parte clave en la formación de una empresa, de un negocio, de una unidad económica. El tema fiscal, el tema de los impuestos es, repito, fundamental. Entonces, es necesario, es menester obtener un RFC, es necesario obtener hoy, antes no, hoy sí, una firma electrónica, conocida como FIEL, la e-firm, como se le conoce. Es necesario para poder facturar lo que se conoce como CFDI, y por supuesto tener un RFC para poder funcionar legal y fiscalmente en el mundo de los negocios. Y por supuesto, y resumiendo nada más, que hay muchísimos requerimientos, está la parte de la denominación social. O sea, el nombre. El nombre de una empresa es muy importante porque es necesario obtener una autorización por parte de la dependencia competente en el gobierno federal para poder utilizar un nombre. No es como que cualquiera puede usar un nombre que se le ocurra o que se le antoje, porque pues puede que ese nombre ya esté tomado o que no sea conveniente de acuerdo a los requisitos legales. Entonces, en resumen, para formar una empresa, en resumen, desde luego, lo repito, hay que considerar la parte de la constitución de la empresa ante un fedatario público, la parte fiscal que es fundamental, y por supuesto la denominación o razón social, como se le conoce técnicamente, nombre de la empresa, que no es lo mismo que el nombre de la marca del producto o servicio que hace esa empresa.
Es muy común conocer las marcas para el consumidor. Muchas veces no saben ni qué empresa las hace, porque eso es otra cosa. La parte del nombre de la empresa, evidentemente, es distinto, en muchísimos casos, al nombre de la marca con la que funciona esa empresa, ya sea que se trate de un producto, repito, de un servicio o de un híbrido, que es lo que hoy se comercia a nivel nacional y a nivel internacional también. Entonces, esa es la etapa 1. Tenemos que empezar por ahí, porque si no tenemos una empresa, pues está difícil que podamos aplicar los siguientes aspectos que están en la pantalla que ustedes están viendo. Ya que logré o logramos, depende de lo que se haya decidido, si es que quise yo trabajar solo en el negocio, como repito, persona física con actividad empresarial, o quise asociarme con 1, 2, 3 o 20 personas que estén en esa compañía, en esa unidad económica, entonces ya puedo sentarme una vez que definí el giro de la empresa, lo que se conoce técnicamente como el objeto social, coloquialmente la actividad de la empresa, ya puedo empezar a pensar si mi vínculo es con el sector externo de la economía, es decir, si voy a importar algo hacia México o voy a exportar algo desde México. Vámonos a la etapa 2, si les parece. La etapa 2, dentro del plan de negocios de comercio exterior, que eso es lo que significan las siglas que están hasta arriba de la pantalla que ustedes pueden ver, es una etapa, una fase muy importante para lograr el éxito o no de la operación de importación-exportación. Y se le conoce como cotización y logística internacional. La cotización internacional tiene que ver en función del proceso de importación y exportación con los aspectos siguientes. Si voy a importar, lo más importante es saber cotizar. Cotizar es determinar varias cosas entre las que destacan los siguientes puntos. Primero, recibir, porque voy a importar, eso significa compra, recibir diversas ofertas de empresas que fabrican lo que yo quiero traer y distribuir en México. Si yo quiero exportar, la cotización es diferente, porque ahí estoy vendiendo. Y entonces la cotización se refiere a llegar a un precio de exportación para ser competitivo en los mercados internacionales. Hay varios métodos para determinar el precio cuando estoy exportando. Los más importantes son el costing y el pricing. Son los dos métodos más importantes cuando una empresa exporta, con independencia del giro y del tamaño. Hay más, repito, pero no es lo mismo, aunque forman parte de las dos actividades del comercio exterior, no es lo mismo, por razones obvias, comprar que vender. No es lo mismo importar que exportar. Entonces la cotización varía. Y al variar esto, lo que sí es lineal, uniforme, aplicable para las dos actividades, o sea, importar y exportar, o sea, comprar y vender, es la determinación del Incoterm. El Incoterm, como es sabido, representa ese mecanismo que utilizan todas las empresas que están dentro del sector del comercio internacional. El instrumento para determinar dos cosas. Es un mecanismo signo de igual, determina dos cosas: costos y riesgos. Costos en el proceso de importación o exportación y riesgos en el proceso de importación y exportación. Atención con esto. Los costos son ciertos, los riesgos son inciertos.
Nosotros no sabemos cuando nos levantamos de la cama todos los días si algo puede ocurrir en el traslado hacia un determinado lugar. No sabemos. Lo que sí sabemos es cuánto cuesta un litro de gasolina. Eso sí lo sabemos. Y eso es lo que le vamos a poner al vehículo para podernos trasladar. Ese es un costo. Y eso sí lo sabemos. Lo que no sabemos es el riesgo. Bueno, pues los Incoterms determinan eso, costos y riesgos. ¿Cuál de las dos partes va a correr con los costos y con los riesgos? ¿Cuáles son esos costos? De manera fundamental, más importantes son los fletes. ¿Qué es eso? Lo que te cobra el medio de transporte, sea barco, sea avión, sea camión, sea ferrocarril. Ese es el flete, ese es un costo y eso lo determina el Incoterm. ¿Quién lo va a asumir? ¿O el importador o el exportador? Los seguros. La enorme mayoría de la carga internacional debe de estar asegurada por razones obvias. Imagínense ustedes los riesgos que existen de un traslado marítimo de China a México. Nada más imaginen lo que puede ocurrir desde que la mercancía sale de la empresa que fabrica la mercancía hacia el país de destino, que sería en este caso México, hasta que llega a la aduana china, hasta que se sube al barco, hasta que va a transcurrir por todo el océano y va a llegar a la aduana mexicana y luego va a salir de la aduana mexicana y luego de la aduana mexicana va a llegar a la empresa que la está importando. La cantidad de cosas que pueden ocurrir, para eso existen los seguros, siguen siendo costos. Y como tercer punto de lo que son los costos, las maniobras de orden aduanal. Eso también tiene un costo, evidentemente, tanto en la aduana de salida, en mi ejemplo, por decir, la aduana china, hasta la aduana de llegada, por decir, la aduana mexicana. Bueno, estos Incoterms van a determinar quién asume los costos que mencioné. Repito, fletes, seguros, maniobras aduanales. Y allí mismo se va a determinar en dónde se transmite el riesgo del importador hacia el exportador, para que en ese caso, de acuerdo al Incoterm, el que asuma el riesgo sea o la parte vendedora o la parte compradora. Esa es la parte medular de la cotización y logística internacional. Por supuesto, en estos últimos años, desde que empezó el famoso COVID, el tema de la logística internacional ha tenido un gran efecto, un gran impacto en las operaciones de comercio exterior, pues porque los diversos sectores industriales han migrado sus objetivos de un giro industrial o empresarial a otro y se ha encarecido, por ejemplo, el transporte. Y se han alargado, por ejemplo, los tiempos de entrega. Todo esto impacta en los costos, al final de cuentas. Y en resumen, en la etapa 2, ustedes pueden ver y leer allí, cotización y logística internacional tendrían que ver con la determinación correcta, adecuada, o la elección correcta y adecuada del Incoterm entre las dos partes, vendedores y compradores. Pero eso es lo básico. Determinación del costo, determinación del precio de exportación para poder competir en los mercados internacionales. La parte 3 que ustedes pueden analizar tiene que ver, o que ustedes pueden ver, que ahora analizaremos en la charla, tiene que ver con la contratación internacional. Este es todo un tema que los empresarios, ya sean micros, pequeños, medianos, los grandes no tanto, evidentemente, las grandes empresas que están en este tipo de actividades no sufren tanto por lo que voy a decir ahorita, pero sí los micros, sí los pequeños y sí los medianos. Recordar que en la economía nacional y de acuerdo a la ley,
Hay 4 grandes segmentos empresariales: el micro, el pequeño, el mediano y el gran empresario. Y están determinados con parámetros que tienen que ver con número de empleados, monto de ingresos, lo señala la ley. Entonces, evidentemente, el tema de la contratación internacional, punto número 3 de lo que estamos analizando hoy, lo sufren más los micros y los pymes, o sea, los pequeños y medianos. ¿Por qué? En un contrato, como es sabido, se establecen 2 tipos de asuntos: derechos y obligaciones. Ahí están. Se ponen por escrito, como luego decimos, no se ponen en blanco y negro. Un contrato internacional. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del vendedor? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del comprador? ¿Por qué hago énfasis en que esta etapa, que es la número 3, genera no poco, mucho ruido en las pymes, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas? Pues es común que el empresario pequeño y mediano, al importar y exportar, decida llevar a cabo tal operación sin celebrar un contrato, porque le implica costos de orden legal. Entonces, dice, a ver, ya coticé, ya formé mi empresa, sí. Ya coticé, sí. Ya contraté la parte logística, sí. Ahora vamos a hacer el contrato, no me cuesta, tengo que pagar. Tengo que pagar un abogado, mejor no. ¿Lo hago yo o no lo hago? Hay un instrumento internacional, es un tratado internacional del cual México es parte, que permite llevar a cabo transacciones internacionales sin la celebración de un contrato, pero que obliga a que exista una prueba documental o ahora digital o electrónica, que aduaneramente son cosas diferentes, no es lo mismo un documento electrónico que un documento digital aduaneramente, sin el contrato. Entonces esto facilita la operación para los pymes, para los empresarios pequeños, para los empresarios medianos, pero les genera una gran inseguridad jurídica. Porque si hay una disputa, si hay una controversia, no tenemos un documento que nos proteja o que nos garantice lo que en materia de derecho contractual se conoce como la buena fe. Es todo un asunto el tema de la contratación. Sin embargo, lo menciono, y ese es el objetivo de este tipo de charlas, de pláticas, de conferencias, a nivel de tip, de clave, que sí es posible importar y exportar sin un contrato, pero sí genera inseguridad jurídica. Y eso es importante mencionarlo, y eso es importante citarlo. La parte 4, para como lo ofrecí desde que inició la sesión, ser concreto, conciso, es la operación aduanera. La operación aduanera en México, pero en todo el mundo, siempre es un dolor de cabeza. En las aduanas siempre existen problemas, porque por las aduanas pasan personas, mercancías y medios de transporte. ¿Y por qué es un problema? Alguien se preguntaría. Pues porque es la puerta de entrada o de salida para con otro país. O sea, la aduana a nivel global, a nivel internacional, a nivel, desde luego, nacional, es una oficina, es una entidad, una institución, una instancia que genera una gran cantidad de conflictos, de problemas, porque es la frontera con otros países. Hay diversos tipos de aduanas, evidentemente, y para efectos de esta charla, concentrarme en 2 ideas hablando de la operación aduanera, solo 2. Ya de suyo este tema merecería cualquier cantidad de conferencias, charlas, pláticas o cursos. 2 ideas sobre la operación aduanera. Primera, es una oficina difícil de controlar. Es una oficina en México, pero en todo el mundo, ¿eh? Eso es importante mencionarlo. Es una oficina difícil de controlar, difícil de supervisar, difícil de evaluar. Es una oficina que tiene
niveles de falta de cumplimiento legal importantes, como idea número 1. Y como idea número 2, es una oficina donde confluyen, donde se juntan, donde se reúnen una gran cantidad de actores, de sujetos, de entidades, de personas físicas, de personas morales, que importan y que exportan. ¿Cómo quién? Pues el agente aduanal, la autoridad aduanera, el transportista, los recintos fiscalizados. O sea, es una entidad, como solemos decirle, compleja en su manejo, compleja en su administración y desde luego, pues sumamente relevante, porque por ahí entran o salen las mercancías de un país a otro. Es la puerta de entrada, la puerta de salida. Por último y cerrando con estos que son las etapas del plan de negocios y antes de llegar a las conclusiones pertinentes, y si existen algunos comentarios, preguntas o reflexiones, por supuesto los vemos, los revisamos con mucho gusto, pues está el canal de distribución. De nada me sirve la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, así yo haya constituido una gran empresa, estoy resumiendo para efectos didácticos, así yo haya escogido un gran Incoterm, así yo haya elegido un gran agente aduanal, así yo haya elaborado un gran contrato, si lo que traigo no lo distribuyo, evidentemente no tendré la ganancia esperada. O si lo que llevo, cuando es exportación, no lo distribuye en el país de destino. No se cerraría el círculo, no se cierra el negocio. Canales de distribuciones hay muchos, me gustaría concentrar en los más importantes. Está, por supuesto, el conocido como canal directo, el minorista, el mayorista, el agente intermediario, también conocido en el contexto internacional como el broker o customs broker, que tienen un papel clave dentro de la planeación, dentro del tema central de este momento, porque basados en ellos, apoyados en ellos, las empresas dedicadas a estos negocios de importar o de exportar pueden colocar mejor o peor sus mercancías. Estas personas, que son los distribuidores, cuando no es directo el proceso, sino cuando se utiliza un minorista o se utiliza un mayorista o se utiliza el agente intermediario o también llamado, reitero, broker, son los que tienen los contactos y las relaciones con quienes al final del día presentan la mercancía al consumidor final. Presentan el servicio, porque también hay canales de distribución para servicios, no solo para mercancías, al distribuidor, al consumidor, perdón, al consumidor final. Entonces, a nivel global de lo que es el plan de negocios y con estas 5 etapas clave dentro del proceso de planeación, a mí me gustaría llegar a las siguientes conclusiones, que focalizaría en 3 puntos concretos. Primero, es básico, fundamental, establecer siempre que se va a hacer un plan, sea pequeño, mediano o grande, un diagnóstico, unos objetivos e instrumentos para llegar a ellos. Eso es fundamental. No podemos planear ningún negocio chico, mediano, grande sin esto que acabo de decir. Es fundamental. 2, es básico dentro de un plan saber improvisar y atacar un obstáculo a través de la innovación. No podemos, como se dice coloquialmente, cuando hacemos un plan, tener una camisa de fuerza. Hay que conocer la flexibilidad de acuerdo a cada circunstancia, a cada giro y a cada segmento de cada empresa o institución. Esto es muy importante, fundamental. A la luz también de los mecanismos de evaluación. Si yo no me evalúo a mí mismo, yo no sé si voy bien o mal, en cualquier actividad, la que sea. No se diga en un plan de negocios. Y número 3, de las 5 etapas que como ustedes vieron y pudieron apreciar, destiné más tiempo y me concentré de una manera más concisa en su explicación. Solo concluir, y con esto terminaría, que
son etapas sucesivas, deben de irse estructurando de acuerdo a lo explicado y poniendo especial énfasis en el tipo de empresa que quiero formar, en el tipo de Incoterm que quiero elegir, en si voy o no a hacer un contrato, en la forma en que voy a manejar a quien me va a representar en la aduana, que se llama agente aduanal, y en el canal de distribución que voy a elegir para efectos de que ese producto que traiga, si es que lo estoy importando, pues llegue a las manos del consumidor. Ese es mi objetivo. ¿De qué sirve traer un gran producto si nadie lo compra porque no lo conoce? O cuando exporto, ese producto que llevo al país de destino, sea el que yo haya escogido, de acuerdo a tratados de libre comercio, de acuerdo a una serie de convenios y demás, pues llegue a las manos del consumidor en aquel país. Esta parte de la distribución me parece fundamental. Me parece que esas serían las ideas centrales de este tema, que espero haya sido cabalmente entendido. Y no sé si existan algunas preguntas por ahí. Si las existen, muchas gracias. Sí, me gustaría verlas y, por supuesto, contestarlas con mucho gusto. Dice aquí qué obstáculos más frecuentes se presentan en un plan de negocios en el comercio exterior. Bueno, primero, yo diría que muchos, evidentemente es parte de los negocios, la parte de los obstáculos, la parte de la problemática y demás. Los obstáculos más frecuentes que se presentan son, no digo que sean los únicos, pero son los más frecuentes, son los cambios en la legislación. O sea, hay que estar actualizado en la parte de la legislación, en la parte normativa, en la parte legal, porque de esos cambios legales depende que yo pueda ser más eficaz en mi proceso de importación y por ende generar utilidades. Yo diría que esos son los obstáculos más frecuentes. Por supuesto, hay muchos más, pero los cambios legales, porque en el comercio exterior las leyes, los reglamentos, las reglas, los boletines electrónicos ahora, las circulares, etcétera, cambian constantemente. Y constantemente es decir, cada semana, cada quincena, cada mes. Entonces, la actualización fundamental aquí pues es fundamental, es clave, ¿no? Hay aquí otra pregunta que dice, bueno, esto es más general, dice, ¿cómo afectó la pandemia las operaciones de comercio exterior? Mucho. ¿Cómo afectó? Mucho. Siendo puntual en la respuesta para no dejarlo en el ámbito de la demagogia, sino hablando de manera muy clara. ¿Cómo afectó? Pues yo diría que básicamente en costos de transporte, por supuesto, costos de transporte, número uno. Número dos, tiempos de entrega. Y número tres, escasez de mercancías para diversos sectores. Solo un ejemplo para que quede claro esto. El sector automotriz. El sector automotriz se vio sumamente afectado porque muchos de los semiconductores o chips, como se les conoce, migraron del sector automotriz, que era para lo que se fabricaban antes de la pandemia, hacia el sector electrónico de la computación, porque es lo que se empezó a usar mucho más cuando empezó este tema de la pandemia. Por el tema del home office y comercio electrónico y demás. Entonces hoy, pues seguramente algunos de ustedes han tenido algún problema con sus vehículos, de que se han descompuesto, lo que sea, los han llevado a arreglar a alguna agencia, algún taller, antes les tardaron un día o dos, y ahora les tardan 20. ¿Por qué? Porque no hay refacciones. Entonces, claro que afectó en términos de costos, tiempos de entrega y desde luego escasez de mercancías en algunos sectores, evidentemente. Aquí hay otra pregunta que dice, así está redactada, no entiendo bien cómo está trabajando la nueva oficina de aduanas en México. Yo tampoco, no, no sé, ahorita lo explicamos. Debo entender que el SAT ya no es importante en las importaciones y exportaciones. Es una pregunta muy buena que merece una respuesta larguísima. Voy a encapsular la respuesta por razones obvias. La nueva oficina de aduanas en México se llama ANAM, así se llama, Agencia Nacional de Aduanas de México. Se creó ahora dentro de escaso mes,
mes y medio, va a cumplir 2 años. En efecto, no es raro que no lo entienda bien quien me está haciendo la pregunta, porque ha tenido muchos problemas operativos, muchos problemas de orden jurídico. Es una oficina nueva, habría que entender que es curva de aprendizaje, procesos novedosos. La operación aduanera, como lo dije durante la exposición, es muy compleja, eso debo decirlo. Lo que sí quisiera decir es que el SAT sí sigue teniendo injerencia, facultades en importaciones y exportaciones. Muchas personas piensan que ya no, por eso la pregunta me parece interesante. No, el SAT sí, que ya no está en las aduanas como lo estuvo durante 20 y tantos años, eso es cierto, pero el SAT tiene injerencia en temas de orden, por ejemplo, de autorización de padrones de importaciones y de importadores y exportadores. O sea, y en otras más. Pero para centralizar una idea, sí, sí, en efecto, tiene aún facultades en esta materia, aunque la nueva oficina pues, es la que ha adoptado la enorme mayoría de las mismas. Por supuesto, la respuesta merecería mucho más tiempo, pero en resumen sí, que parece que es la duda, ¿no? O sea, ¿el SAT sigue teniendo facultades en materia de importaciones y exportaciones? Sí. La respuesta sí, un ejemplo lo acabo de mencionar. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice, de lo que comentó acerca de los requisitos para formar una empresa, ¿cuál sería el costo y tiempo para abrirla? Ya que estoy en esa etapa de mi negocio, bueno, aquí tenemos a alguien que está en el proceso 1 de las 5 que hemos analizado hoy. Pregunta difícil, varía por lo siguiente. En este país tenemos 3 niveles de gobierno, como todos lo saben, el esquema federal, el esquema estatal y el esquema municipal. Para abrir una empresa, dependiendo del giro u objeto social, se requieren una serie de autorizaciones, permisos y licencias de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. El comercio exterior es de jurisdicción federal, está vinculada a la federación, mucho menos a los gobiernos de los estados, mucho menos a los gobiernos municipales. Pero para abrir una empresa sí se requieren una serie de licencias, permisos, autorizaciones de orden estatal y municipal, depende de dónde, no lo dice aquí la pregunta, depende en dónde quiera abrir la empresa. No es lo mismo abrir una empresa en la Ciudad de México que en el estado de Guanajuato. No es lo mismo abrir una empresa en Nuevo León que en Oaxaca. Pues eso está clarísimo. Pero a manera de tratar de contestar la pregunta, los costos tienen que ver con lo que se le paga al notario, al corredor, pues el notario público, corredor. El resto de los trámites en teoría no deberían costar, si hablamos desde una óptica absolutamente legal. Y en cuanto a tiempo, les daría un promedio simplemente, que es una pregunta, reitero, que es sumamente interesante. Hay algunas entidades de los Estados Unidos en donde se abre una empresa en 48 horas. En México el promedio, que quede claro, para aperturar una empresa, considerando los 3 niveles de gobierno, el giro y demás, oscila entre los 30 y los 45 días. Entonces, ahí está tratando de ayudar un poco a la persona que amablemente hace esta pregunta. Luego por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el Incoterm, que lo comentábamos, ¿no? En la parte de logística y de cotización, más conveniente en los procesos de importación? Esa es una pregunta que no se puede contestar porque no hay ningún Incoterm más conveniente o menos conveniente. Todo depende, es absolutamente casuístico. Todo depende de las partes. Todo depende de los acuerdos a los que lleguen las partes en términos de compartir costos y riesgos. Es decir, hay 11 Incoterms, lo sabemos. Yo no podría decirles o decirle a quien está preguntando, utiliza el ex-works, utiliza el Delivered Duty Pay del DDP, utiliza el FOB, el CIF. No, porque hay que ver cada caso cuál es la relación con su cliente y o proveedor y poder definir cuál sería más conveniente en función de costos y riesgos. Así que la respuesta es depende. Aquí sí y no es que no lo quiera decir, depende
depende cuál es el tipo de relación. Lo que sí quiero que quede muy claro es que no hay ningún Incoterm más bonito o ningún Incoterm más feo. Todo depende de la relación de las partes. Y son 11. Y todo depende hasta dónde llegue el costo, las obligaciones pues, y derechos en cuanto a costos y riesgos de las partes. Es importante aclarar eso. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo sé si un agente aduanal es bueno y está haciendo bien su trabajo cuando hace mis importaciones? Aquí se ve que esta persona, a diferencia de la anterior, ya está dentro del negocio. El gobierno federal actualmente ustedes saben que han cambiado mucho las cosas en la presente administración, manejaba una serie de programas en diversas áreas de la administración pública federal. Solo haré mención al que podría habernos servido para contestar esta pregunta. Y era un programa que manejaba el SAT, que se llamaba PECAF, que es el Programa de Control Aduanero y Fiscalización. Ahí se evaluaban a los agentes aduanales. Y luego a través de cámaras y asociaciones se les informaba por parte de la autoridad a las cámaras que si tal agente aduanal era bueno o había tenido un problema en la aduana tal, o que si tal agente aduanal era muy malo o lo que fuese, ¿no? Actualmente no está funcionando ese programa. Yo diría que hoy, ¿cómo sé si un agente aduanal es bueno? Yo diría que pues, acercándose a la confederación, a las confederaciones de agentes aduanales, asociaciones de agentes aduanales que hay a nivel nacional. Confederaciones hay 2, asociaciones hay más, evidentemente. Y pues cuando se trata de un servicio, y con esto termino, me falta por aquí un par, ya casi termino. Cuando se trata de un servicio, cualquiera que sea de boca en boca. O sea, así es. La prestación de servicios así es. Si yo sé que alguien es bueno y tengo un problema y sé que esa persona atendió a algún conocido mío, a un pariente, pues le pregunto cómo te fue con tal y cual. Porque antes existía una estructura más sólida, más técnica, no la haya en esta administración. Mencioné incluso el nombre, se llamaba, perdón, PECAF. Ahora pues no hay recursos, como ustedes saben, austeridad. Otra pregunta, yo he elaborado contratos de compraventa con mis clientes en el extranjero y nunca, y nunca he contratado un abogado. ¿Qué tal? ¿Es necesario hacerlo? Um, sí, sí es necesario, pero muchos, lo dije, y lo estaba diciendo hace rato, muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos empresarios, pues tratan de evitar eso porque pues, es un costo. Al final de cuentas es un costo. Es lo más recomendable por dos motivos. Uno, te genera mayor seguridad jurídica en el caso de una disputa, de un problema, de una controversia, y con ese instrumento puedes llegar a demandar a alguien que no te pague, por ejemplo, alguien que no te mande lo que pediste o que no respete las garantías en un contrato de compraventa. Sí es común que gente sin formación jurídica haga contratos de compraventa, sí, me ha tocado verlo. No es recomendable, pero sí se hace. Lo recomendable es contratar a un abogado, creo yo. Y terminaría ya agradeciendo, por supuesto, su tiempo y su atención. Dice, ¿qué importancia tiene el canal de distribución en un plan de negocios de comercio exterior? No me queda claro para las importaciones y exportaciones. En el ámbito nacional sí, pero no en el comercio exterior. Es tan importante como acercarse a gente o a empresas que tienen el contacto, que tienen la relación con quien al final va a entregar el producto al consumidor. Por supuesto, y con esto cierro, por supuesto que depende del producto. No es lo mismo importar un bien de consumo, como puede ser un reloj, que importar una materia prima para elaborar otro bien. No es lo mismo importar un bien intermedio que sirve para fabricar un bien final. No es lo mismo exportar una maquinaria, no es lo mismo exportar una bebida que exportar textil, que exportar un autoparte, que exportar un vehículo,
porque los canales de distribución dependen del tipo de producto. Entonces, esa sería un poco la respuesta, porque la pregunta dice que no me queda claro por qué es importante el canal de distribución para importar y exportar, porque el punto clave aquí es que tiene una trascendencia en función de el país al que va, el tipo de producto y desde luego el giro de la empresa. Son unos que tengo por aquí y sí. Yo tengo una pregunta. Yo soy un ciudadano mexicano, o sea, que vive en México, pero nací en el extranjero y quería saber si o sea, si a la hora de establecer una relación con aduanas, a la hora de importar o exportar algún producto, esto podría llegar a ser algún obstáculo, ser un empresario extranjero. No porque cuando, es una pregunta interesante, no porque cuando un empresario extranjero llega a trabajar a México, debe de cumplir al formar una empresa Ujú. una serie de requisitos. Primero, debe de registrarse como inversionista extranjero en la empresa en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que depende de la Secretaría de Economía. Segundo, debe de firmar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por cierto, un documento que se conoce como cláusula Calvo, en donde renuncia a la protección de su país en el caso de algún problema con el gobierno mexicano. Y no porque los tratados de libre comercio tienen capítulos de protección a las inversiones, en este caso a los inversionistas extranjeros, y el dato técnico es que esto último que dije se le conoce como tratamiento nacional. Entonces es necesario, es obligatorio para el gobierno mexicano, si es que quiere cumplir los tratados, si es un tema político, que al extranjero le dé el mismo trato que le da a un Sí. mexicano en función de un principio de derecho internacional público, de un principio que ha ponderado siempre la Organización Mundial del Comercio, que se llama tratamiento nacional. La respuesta es no, no hay problema. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta. A la hora de establecer un canal de distribución, el broker es quien nos va a intermediar entre nosotros y el canal de distribución al que vamos a llegar, o es el que va a encontrar el canal de distribución. Buena pregunta, depende del contrato. El contrato se llama contrato de comisión mercantil o contrato de agencia. En ese contrato se señala si solo va a hacer una labor operativa de distribución o si va a hacer una labor de conseguir al cliente y si va a comprar el producto que se exporte o solo va a ser una venta en consignación para que luego que reciba el pago del distribuidor final se lo reintegre al exportador. Ok. Todo depende del contrato que se llama de comisión mercantil o de agencia internacional. Ok. Son contratos parecidos, no idénticos, pero similares. Bueno, muchas gracias. Al revés, gracias por las preguntas. Me gustaría agradecer la atención que se ha prestado a esta plática sobre este tema que me parece relevante en estos tiempos de crisis nacional e internacional y que siempre el tema del comercio exterior puede ser una opción una opción de actividad económica para pequeños, medianos empresarios, porque reitero, las grandes empresas no tienen problemas de este tipo porque tienen grandes áreas que se dedican a la parte de comercio internacional, de logística y demás, pero sí que los pymes, sí que los pequeños y medianos empresarios tienen dificultades como las que hemos mencionado en esta conferencia. Les aprecio mucho su atención, su interés y nos estaremos viendo en la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego.